Hola, vamos a continuar revisando las 12 falacias que nos faltan. Y bueno, antes solo quería hacer la aclaración porque no estoy seguro si lo dije en el otro video, pero acuérdense que un argumento no tiene que ser forzosamente falso solo porque su estructura se asemeja al de una falacia. Lo mismo al revés, un argumento no tiene por qué ser verdadero solo porque su estructura sea lógica. Por ejemplo, digamos que argumento que llevar una dieta baja en azúcares es lo ideal porque así me lo dijo mi nutriólogo. En este caso estaríamos apelando a la autoridad, lo cual, como vimos en el video previo, pues es una mala estrategia, ¿no? Sin embargo, eso no invalida necesariamente la conclusión. Llevar una dieta baja en azúcares es ideal por distintas razones. Quizás no las he mencionado, quizás las desconozco, pero bueno, eso no hace menos cierto que la afirmación pueda probarse con... O sea, el usar una falacia no quiere decir que no podamos usar otra evidencia o otros argumentos para probar lo que estamos diciendo. Solo es una mala estrategia inicial. Entonces, no por identificar un razonamiento falaz debemos negar que la conclusión a la que se ha llegado pueda ser cierta. Simplemente hay que considerar incorrecta la manera en la que se ha llegado a esa conclusión. De hecho, en sí mismo eso se considera un tipo de falacia, ¿no? Se llama falacia de la falacia. De hecho, la tenemos por aquí. Vamos a hacer más pequeño esto. Y esta es la falacia de la falacia, que es asumir que algo es falso solamente por que se declaró por medio de una falacia. Y bueno, un argumento que tampoco tiene, como les decía, un argumento tampoco tiene que ser verdadero solo porque tiene una estructura correcta. Por ejemplo, digamos que Natalia es una mujer de baja estatura y mi hermana se llama Natalia. Por lo tanto, mi hermana debe tener baja estatura. En este caso, a pesar de que la estructura parezca lógica, parezca correcta, pues la conclusión no necesariamente lo es, ¿no? Me puedo estar refiriendo a personas distintas. Bueno, después de este vamos a revisar. Me parece que sigue. Bueno, vamos a ver esta. Aquí realmente tenemos dos falacias en una, que es una es la falacia de composición y otra es la falacia de división. Ambas tienen una estructura lógica similar, solo que van en direcciones opuestas, entonces me imagino que por eso está en el póster como la misma, ¿no? La de composición se refiere a asumir que porque algo es cierto para una parte de algo, también debe ser cierto para otras partes o para el total. Muchas veces cuando algo es cierto para las partes, también es cierto para el total, aunque no necesariamente se cumple. Así que tenemos que proveer la evidencia de por qué estamos argumentando tal consistencia, ¿no? Entre las partes y el total, o entre el total y las partes. Por lo general, si digamos que nos sentamos en los hombros de alguien durante un concierto, pues vamos a ver mejor, ¿no? De ahí podremos argumentar que una manera razonable de ver qué está pasando en el escenario durante un concierto es que todos se sienten sobre los hombros de los demás. Pero si todos hicieran eso, probablemente nadie podría ver. Entonces, eso es algo que es cierto para algunas de las partes, pero no es cierto para el total. Eh, entonces, otro ejemplo sería que, digamos, los átomos son invisibles. Yo sé que estoy hecho de átomos, por lo tanto, debo ser invisible. Pues, obviamente eso es falso, ¿no? Y bueno, la otra, la falacia de la división, se refiere a que si algo es cierto para el total, también debe ser cierto para cualquiera de las partes. Y bueno, esta falacia es particularmente popular en estadística. Digamos que realizamos una encuesta en la Facultad de Psicología y encontramos que el 90% de los alumnos tiene conexión a internet desde casa. Y de ahí pues, asumimos que mi compañera que se sienta al lado, pues también tiene una conexión a internet en su casa, ¿no? Solo porque estudia en la facultad. Entonces eso puede que no. O digamos, asumir que dado que el Producto Interno Bruto en México está por los suelos, entonces todos los mexicanos son pobres. Bueno, pues obviamente pues no es así, ¿no? Siempre que estamos lidiando con datos estadísticos debemos tener especial cuidado con esta falacia. Recuerden que al final los datos agregados no son representativos en realidad de ningún organismo en particular. El estudiante de psicología promedio del cual habla la mayoría de las investigaciones, por ejemplo, que se realizan en la facultad, realmente no existe. Lo que existe son muchos estudiantes de psicología, cada uno con sus particularidades, cada uno con sus historias, que agregadas pueden darnos una medida de la tendencia que tienen los datos, ¿no? O de más o menos qué hacen en general los estudiantes. Pero esa medida en realidad no representa ningún elemento en sí. Entonces, no porque un hombre respire quiere decir que su nariz respire o que su dedo respire, ¿no? Lo que
lo que es cierto para el total puede no ser cierto para algunas partes. Y pues hay muchísimos ejemplos de esto, ¿no? No porque las plantas en general puedan llevar a cabo fotosíntesis, quiere decir que sus raíces que están debajo de la tierra pueden hacerlo cuando pues, no están expuestas a la luz, ¿no? Etcétera. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Esta igual es muy común, la falacia de evidencia anecdótica. También pues, realmente es común en todos los ámbitos de la sociedad humana, ¿no? En particular he observado que esta es una falacia popular entre fumadores y bueno, se refiere a utilizar la experiencia personal o ejemplos aislados en lugar de un argumento válido para probar equivocado un argumento, ¿no? Entonces, comúnmente se utiliza para aportar evidencia en contra de datos estadísticos, ¿no? Es el clásico de mi tío lleva fumando 60 años, fuma desde que tiene 11 años y es campeón estatal de natación. Por lo tanto, los estudios que demuestran que fumar reduce la capacidad pulmonar son charlatanería. O llevo toda mi vida viajando en el metro y jamás me ha pasado nada. Por lo tanto, las estadísticas de delito en el transporte público son exageradas, ¿no? Entonces, ah, por lo general las personas tienden a dar mayor validez al testimonio de otros que a datos estadísticos. Y esto, pues por lo general, se da por una falta de claridad sobre cómo funcionan los datos estadísticos, ¿no? Similar a lo que pasaba en el ejemplo anterior de la falacia de división. Y bueno, que el promedio sea alto no quiere decir que todos los elementos tengan un puntaje alto, siempre van a haber excepciones. Por eso es importante comprender cómo se comporta la variación a lo largo de un continuo. Por lo general los datos estadísticos son más precisos que cualquier experiencia o percepción individual, nada más que hay que saber cómo interpretar esos datos y también tenemos que mantener esos datos en el territorio en el que resultan útiles, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente, que sería apelar a la emoción. Y esto se refiere a convencer a alguien por medio de reacciones emocionales en lugar de por argumentos lógicos. Esta también es muy común. O la clásica prueba de amor, ¿no? Que seguramente es uno de los factores que inciden en el aumento de embarazos adolescentes en México. Si todos esos jóvenes hubieran sabido que apelar a la emoción es una mala estrategia de argumentación, pues hubieran podido refutar las palabras de sus enamorados. Esta que sigue es la Tukwok, o la falacia del tú también, o también se conoce como falacia de apelar a la hipocresía. Y se refiere a evitar la crítica señalando que nuestro interlocutor también ha sido sorprendido cometiendo la misma falta, ¿no? Consiste en hacer notar que la otra persona también es culpable de lo que nos están señalando, tratando de hacer parecer hipócrita, ¿no? Entonces, puede que lo que demanda de nosotros la otra persona es algo que ni siquiera esa persona cumple. Entonces, en este caso, pues, como que se presta, ¿no? A mencionar, oye, pero tú también, etcétera. En realidad esto lo único que señala es que ambos son culpables de las mismas faltas, pero de ninguna manera excusa el curso de acción señalado, ¿no? como válido. De cierta forma es como decir, si voy a caer me voy a llevar a todos los que pueda conmigo. Imaginen que están haciendo trampa en un examen y cuando lo sorprende el profesor, ustedes le argumentan, oiga profesor, pero si usted, o sea, como si usted nunca hubiera hecho trampa en un examen, no sea malo, ¿no? Entonces, pues como pueden ver, es un mal argumento, ¿no? Ok, vamos a ver qué sigue. La falacia de la carga de la prueba o del deber de demostrar un hecho. Se refiere al principio de que quien afirma es quien tiene la responsabilidad de probar lo que dice. Esta es una falacia común en debates sobre religión, por ejemplo. Por lo general, quienes defienden la existencia de un fenómeno difícil de probar intentan pasarle la responsabilidad de la prueba a quien niega el fenómeno. Pero pues esa persona difícilmente va a tener algo que probar porque pues seguramente saben que probar un negativo es algo imposible, ¿no? Quien debe aportar la evidencia es la persona que está realizando la afirmación. Si yo en este momento declaro que hay una gaceta de la facultad orbitando alrededor de Marte y que mi afirmación es cierta porque ninguno de ustedes la puede probar equivocada, pues estoy cometiendo esta falacia. De nuevo, afirmar que quien afirma el hecho es quien tiene que aportar la evidencia que la verifique. Sigue la... bueno, esta tiene un nombre curioso. Se conoce como la falacia de ningún auténtico escocés o apelar a la puridad.
Y bueno, consiste en evadir un argumento señalándolo como impuro. El ejemplo clásico del cual esta falacia obtiene su apodo es de un escocés que estaba leyendo el periódico y se encuentra con un artículo acerca de cómo un maniático sexual ataca nuevamente en una provincia escocesa, ¿no? El lector se estremece y declara que ningún escocés haría algo semejante. Al día siguiente, el mismo hombre abre su diario y encuentra otra nota, pero en este caso de una persona en el otro extremo del país, cuyas acciones hacen parecer poca cosa, ¿no? La nota del día anterior. Y pues entonces parece que el hombre está equivocado, ¿no? En su afirmación, pero en lugar de admitirlo, el hombre declara, no, es que ningún verdadero escocés haría una cosa semejante, ¿no? Él no es un escocés en realidad, o ellos, esos no son escoceses. Bueno, en un ejemplo similar podríamos decir, ningún mexicano come tacos sin salsa, pero alguien nos puede decir, oye, pero pues yo soy mexicano, nací en México, llevo muchos años viviendo aquí y muchas veces como tacos sin la salsa. Ah, pero es que no eres verdaderamente mexicano, porque un verdadero mexicano no haría eso. Bueno, pues puede parecer realmente una falacia un poco sosa, pero pues eso no quita que ocurra, ¿no? Y que por eso esté, por ejemplo, en este póster de falacias comunes. Entonces, pues es algo que ocurre. De cierta forma, esta falacia me recuerda al movimiento de Not My President, que tuvo su auge cuando gana Donald Trump las elecciones, que por cierto hasta Peña Nieto le tocó de esto, que las personas empezaban a declarar en redes sociales, ese no es mi presidente, ¿no? Como aludiendo de cierta forma que alguien con las cualidades de ese mandatario no merece estar en ese puesto, aunque pues claramente pues sí se trataba de su presidente, ¿no? Digo, al final es un puesto de elección popular y nuestros deseos personales no tienen un mecanismo por medio del cual cambiar el resultado de las elecciones, entonces pues sí era su presidente, nada más que quizás pues no estaban muy conformes con eso, ¿no? Esta igual tiene un nombre curioso. La falacia de francotirador o del francotirador de Texas. Esta falacia supuestamente obtiene su nombre de un hombre que dispara varias veces contra un granero. Luego se acerca al granero y dibuja un blanco alrededor de cada uno de sus disparos. Y después se autoproclama como francotirador, ¿no? Bueno, esta es una falacia realmente fácil de cometer entre quienes analizan, por ejemplo, bases de datos extensas o quienes basan su investigación únicamente en cuestionarios. Consiste en sobrevalorar las similitudes entre los datos mientras se ignoran las diferencias. Y bueno, realmente hay muchos ejemplos de este tipo de falacia, pero en general tiene relación con la tendencia que tenemos las personas de encontrar patrones donde realmente no existen, ¿no? Por ejemplo, les muestro esta imagen. Estos son 100 puntos colocados de manera aleatoria. Y si los analizamos con detenimiento, seguramente empezaremos a ver patrones, aunque en realidad no estén ahí, porque, pues, como les digo, los puntos fueron colocados ahí de manera aleatoria. Entonces cualquier patrón que observemos, pues es ya mera conjetura nuestra. Esta otra imagen muestra una correlación entre la cantidad de letras en las palabras ganadoras de concursos de deletreo y la cantidad de muertes por picadura de araña. Estos son datos anuales de Estados Unidos. Pues obviamente no existe una relación entre estos dos fenómenos, pero pues se propone la relación al ignorar la diferencia entre los fenómenos, ¿no? Fijándonos únicamente en la similitud entre los datos, ¿no? Otro ejemplo, digamos que tengo una empresa que vende dulces. Y me pongo a averiguar en qué estados del país hay menor índice de obesidad, ¿no? Entonces encuentro que en 3 de los estados en los que se venden mis dulces están en esta lista de países, de estados con menos obesidad. Entonces uso esta información para hacer mi nuevo comercial en el que anuncio que dado que mis dulces se venden en estados que están en el top 10 de estados con menor índice de obesidad, mis dulces no engordan, ¿no? Mis dulces son saludables, ¿no? Cuando pues realmente ahí lo que estoy haciendo es, ahora sí que estoy como que pintando el blanco alrededor del disparo, ¿no? Simplemente estoy agarrando un dato o un conjunto de datos que se ajusta a lo que yo quiero argumentar y pues ignoro todo lo demás, simplemente resalto ese factor que me conviene. Pasemos a la siguiente. Esta ya la vimos, es esta. La falacia de incredulidad personal se refiere a argumentar que, dado que algo es difícil de creer o difícil de entender, debe ser falso.
Bueno, esta es una falacia muy común entre las personas que no han sido educadas en ciencia, por lo que es de las más comunes en cualquier población del mundo, ¿no? Muchos de los hallazgos y teorías científicas requieren entendimiento y comprensión de conceptos y conocimientos previos que muchas veces son técnicos. Entonces, lo que vuelve complicado que personas ajenas al ámbito científico comprendan de manera inmediata, ¿no?, un argumento que muchas veces puede ser resultado de años o de décadas de investigación. Por supuesto, no comprender algo en claridad, pues no invalida eso que nos están presentando, ¿no? Más bien invalida nuestra opinión, que en este caso sería una opinión desinformada. Pero bueno, un ejemplo clásico de esto es el usado por los detractores de la teoría de la evolución por medio de selección natural, argumentando que esta teoría no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido argumentar que una especie va a cambiar a ser una especie distinta, ¿no? ¿Cuándo has visto que un perro tenga, una perrita tenga crías y salga algo que no es un perro? ¿No? Eso no pasa, ¿no? Cuando pues nunca han visto algo así en sus vidas, ¿no? Entonces les parece fantasioso, les parece a veces solo difícil de creer, etcétera. Está mal y simplemente no lo haré. Yo quiero mucho a mis alumnos y no les llenaré la cabeza con mentiras. No les enseñaré lo de la evolución en mi clase. Señora Garrison, la evolución es parte del plan de clases, hay que enseñarla. La evolución es una teoría, una tonta teoría que dice que soy un mono. Y no soy un mono, soy una mujer. ¿Qué? La siguiente, la falacia de ambigüedad, se refiere a utilizar un doble sentido o ambigüedades en el lenguaje en nuestro argumento, ¿no? De hecho, ya les había dado un ejemplo de esto, de este tipo de falacia antes en ese mismo video. Les había dicho que un argumento no tiene por qué ser verdadero solo por tener una estructura correcta. Les había dicho: Natalia es una mujer de baja estatura, mi hermana se llama Natalia, por lo tanto mi hermana debe de tener baja estatura. Bueno, este es un ejemplo de ambigüedad porque lo que estoy utilizando, pues estoy utilizando el nombre Natalia para referirme a dos personas distintas, aunque la manera en la que se presenta el argumento es más o menos ambiguo si me refiero a la misma persona o si no. También es una falacia muy común en los discursos políticos, ¿no?, donde se usa de manera premeditada, lo cual puede igual ser, pues más bien es muy tramposo. Como cuando el gobierno dice que no va a subir el costo de los servicios básicos, ¿no? Entonces llega nuestro recibo de luz, lo revisamos y está más caro. ¿Y qué pasó? ¿No que no iba a subir la luz? No, es que no subió el costo de la luz. Lo que subió es el impuesto con el que grabamos esos servicios. Entonces, pues, es ambiguo, ¿no? Supongo que utilizan eso como en su defensa. La siguiente, la falacia genética. Su nombre puede ser un poco contraintuitivo respecto a lo que se refiere, pero se refiere en pocas palabras a que bueno, es un tipo de falacia contra la persona, nada más que en este caso, en vez de atacar a la persona, lo que se ataca es el origen de la idea. Por eso se llama falacia genética, ¿no? Porque ataca el origen pues, del argumento. Entonces, esta es una falacia que normalmente se usa para desprestigiar un argumento o una práctica, de igual que la falacia ad hominem. Y bueno, el ejemplo por excelencia que se me ocurre de esta falacia es el usado por Donald Trump, quien constantemente ataca a CNN de publicar noticias falsas, ¿no? Muchas de las acusaciones que los medios usan en su contra pues, son ignoradas bajo el lema de CNN, fake news, ¿no? Son noticias falsas, etcétera. Entonces puede que lo sean en realidad, puede que no lo sean. El punto es que está evitando el criticismo, o sea, está evitando la crítica, señalando que el origen de la crítica es de una fuente poco confiable. Entonces, en términos simples, es como evadir un argumento opositor diciendo que quien lo dijo es un chismoso, ¿no? Entonces, el origen de la información es de poco fiar. Entonces, bueno, esta es de hecho, ya es la última falacia del póster. Que es la falacia del punto medio, falacia de equidistancia o falacia de la moderación, que en muchas ocasiones pues la verdad sabemos que no se encuentra en una postura extrema, ¿no? Sino que puede estar a medio camino o a lo largo de un continuo. Entonces, a pesar de esto, pues esto no siempre es el caso. También hay situaciones en las que la verdad puede ser el extremo de un continuo. Por lo mismo, pues es una falacia comúnmente evitada para evadir conflictos, para llegar a una resolución pacífica, en la que se da la impresión de la que todos ganan, ¿no? Entonces, pues puede parecer un curso de acción razonable, aunque pues hay que recordar que no por beneficiar a la mayor cantidad de personas vamos a convertir nuestro argumento en un argumento válido.
Un ejemplo simple de esto está en el eterno debate sobre la homeopatía, ¿no? Imaginen que están debatiendo con dos amigos y uno de ustedes argumenta que la homeopatía es tan efectiva como la medicina alópata en el tratamiento de cualquier condición. Y el otro de ustedes alega que, bueno, una persona letrada en ciencias médicas, en diseño experimental, les argumenta que no, que son patrañas, que la efectividad de los tratamientos homeópatas tiene una correlación perfecta con la obtenida por tratamientos placebo, ¿no? Y ustedes, harto de ver a sus amigos discutir, interceden, ¿no?, en pro de la sana convivencia y hacen el argumento de que si bien en muchos casos la homeopatía puede no tener un efecto, sí le sirve a muchos otros, ¿no? Entonces puede que simplemente no sea algo para todos. Y bueno, puede que tengan éxito al menos en enfriar la conversación, pero argumentar por un punto medio en realidad pues no es la conclusión más válida en este caso. Recuerden que la psicología es una ciencia y si se consideran psicólogos deben tener pues una forma de pensar o de razonar científica, ¿no? Entonces deben respetar la evidencia científica siempre que se les presente. Entonces pues no por hacer las paces deben dejar de lado, dejar de defender pues en lo que realmente creen, ¿no? También, bueno, aparte de esto, quería revisar dos falacias adicionales que no están en este póster, pero que me parecen importantes, pues porque son comunes y pueden dar lugar a confusión, ¿no? Entonces, estas son, de hecho, les tuve que hacer su imagen en Paint. Vamos a ponerlo por acá, porque esta pues ya no tenía en el póster, ¿verdad? Entonces, la falacia de afirmar el consecuente consiste en suponer que por haber afirmado algo, o sea, que porque algo sea cierto, también podemos afirmar su consecuencia de manera válida. Puede sonar un poco raro, pero el ejemplo más clásico de esto es: si llueve, entonces la calle se moja. Eso, digamos, es cierto. Ahora, veo por la ventana y me doy cuenta de que la calle está mojada. Entonces, si llueve, la calle se moja. Veo por la ventana, la calle está mojada. Por lo tanto, mi conclusión es que tiene que haber llovido. Ay, perdón. Bueno, esta es una falacia particularmente peligrosa en ciencia, pues a primera instancia parece un razonamiento lógico, pero si pensamos con cuidado, pues realmente puede no ser así. La calle podría estar mojada por n cantidad de razones, digo, puede que alguien haya caminado por ahí con una manguera, puede que los vecinos hayan tenido una guerra de globos de agua, puede que una banda de perros callejeros haya orinado ahí. Entonces realmente la cantidad de cosas que pudo haber pasado pues pueden ser muchas cosas, ¿no?, como para que la calle también esté mojada. La lluvia no es la única manera en la que eso puede ocurrir. Entonces debemos evitar dar esta clase de saltos lógicos, ¿no?, cuando no tenemos evidencia concreta de por qué estamos observando un resultado determinado. Los fenómenos que se estudian por medio de evidencia indirecta son especialmente susceptibles a este tipo de razonamientos imperfectos. Supongan que comienzan a ver patrones circulares en el agua de una fuente, ¿no? Podrían razonar que cuando se enciende el motor de una fuente, entonces se observan movimientos circulares. Y dado que están observando los movimientos ahora, quiere decir que alguien ha encendido la fuente. Y pues no necesariamente, ¿no? O sea, también puede que una rana se haya metido a la fuente y esté chapoteando por ahí, solo no hemos visto la rana y está formando esos patrones circulares. Y pues no nos vamos a dar cuenta de esto a menos que realicemos un análisis exhaustivo del fenómeno, por medio del cual nos demos cuenta. Y bueno, la negación del antecedente es otra falacia similar. Supone que por haber negado el antecedente podemos también negar el consecuente de manera válida. Entonces ahí va de nuevo el ejemplo de la lluvia. Si llueve, el suelo se moja. Ahora veo por la ventana y no ha llovido, por lo tanto el suelo tiene que estar seco. Lo cual, pues como ya vimos, puede ser falso por muchas razones, ¿no? Otro ejemplo: si trabajamos duro, vamos a conseguir lo que nos proponemos. Si nos volvemos ninis, por lo tanto no vamos a obtener lo que nos proponemos. Y bueno, pues esto realmente no es necesariamente cierto. Podemos sacarnos la lotería y conseguir lo que nos proponemos sin trabajar, o puede que nuestro tío abuelo lejano muera y nos deje una fortuna, etcétera. Bueno, puede haber muchos ejemplos, ¿no? Por supuesto, ambos son eventos poco probables, entonces mi recomendación es que trabajen duro. Sin duda esa es la manera más confiable de conseguir sus objetivos.
Y pues bueno, en realidad eso es todo lo que les quería platicar por ahora. Espero que esta información les haya servido y les ayude no solo en lo que respecta a la materia, sino a su desempeño profesional, a su pensamiento crítico y pues que les ayude de alguna manera en sus vidas y en sus relaciones con las personas con las que discuten y las personas con las que argumentan y hablan. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en otro video.